Hermanos, amados, bendiciones, discípulos Aleluya. del Dios Altísimo. Amén, amén. Hermanos, vamos a continuar con nuestra clase de doctrinas fundamentales, Sí. ¿verdad? Y estamos viendo el apóstol Pablo con Romanos, ¿sí? En esta ocasión vamos a ver la segunda parte de Romanos 7, ¿verdad? Y el tema va a ser el 8, que es viviendo en el Espíritu. Amén. Dice: la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Para que Dios guíe esta enseñanza, ¿sí? Que vivamos este caminar en el Espíritu, ¿sí? Que vivamos la vida del Espíritu en esta década. Amén. Aleluya. Oramos. Gloria a ti, Señor, en esta mañana, Padre, porque tú, Señor, que nos guías a toda verdad, Señor, escudriña nuestros corazones, nuestras mentes, Padre, y tu palabra que es poderosa, Señor, evidenciará todo aquello que no está alineado a ti. Señor, porque aún, Señor, conociendo tu palabra, Señor, podemos muchas cosas pasarlas por alto, pero gracias por la predicación y la enseñanza de tu palabra, Señor, para que tú nos reinstales y nos reubiques a caminar, Señor, correctamente. Gracias, Padre, porque en esta hermosa vida que nos das y en este diseño tuyo de caminar en el Espíritu, Señor, vivir en esta victoria, Señor, estamos expectantes, Padre, de que tú te glorifiques y que el Señor nos sigas ayudando y nos siga levantando para exaltarte. Gracias, Padre, por lo que esta hora, Señor, tú nos enseñarás. Bendecimos a tu Hijo Efraín, Señor, tu Hijo amado, Padre, para que tu palabra, que es viva y eficaz, fluya, Señor, como aguas poderosas, Señor, como ríos de agua viva, Señor, y que nos refresques, que nos enseñes y que nos des aliento para seguir adelante. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús te damos honra y gloria. Aleluya. Amén. Hermanos, la enseñanza de Jesús era fácil. Dice: y viendo las gentes, subió al monte y sentándose, se allegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, y ahí empiezan las bienaventuranzas, ¿sí? Entonces así vamos a estar, ¿verdad? De accesibles en esta progresiva enseñanza, ¿sí? Viviendo en el Espíritu. Vamos a leer Romanos 7 al 25, ¿sí? Romanos 7 al 25, y dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero,
Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué dualidad, ¿verdad, hermanos? Dice, por la ley, ¿para qué sirvió la ley? Para que conocieran el pecado. Así es. ¿Para qué es la palabra? Dice que es un espejo. Aleluya. Para que conozcamos el pecado, ¿sí? Aleluya. ¿Verdad? Pero ya no vivimos en la ley, Gloria a Dios. sino vivimos en la gracia, ¿sí? Amén. ¿Verdad? Aleluya. Porque no podíamos vivir la ley. Solo Jesucristo cumplió todos los puntos de la ley. Aleluya. Él sí. Entonces, vamos a vivir la ley en Jesucristo, ¿sí? Amén. Por gracia. La ley en Jesucristo por gracia. Amén. Porque solo Él cumplió toda la ley. En Él. ¿sí? Amén. No es que desechemos todos los 10 mandamientos y todo eso, no. Pero los vamos a vivir en Él, Amén. en la gracia. Gracias, Sí. Señor. Aleluya. Casi gracia y pecado, gracia y ley, ¿sí? Ya el nuevo pacto, ¿verdad? Lo primero fue desechado y vino lo nuevo, ¿sí? Una nueva ley, un nuevo sacerdocio, ¿sí? Pero Pablo, ¿cómo vive toda esa situación? A veces de confusión, ¿sí? De que en él existen dos leyes, la ley del espíritu y la ley de la carne, ¿verdad? La ley de la carne son los 5 sentidos, la ley del espíritu es del espíritu, ¿sí? A ver, hermanos, aunque nosotros nacimos en el espíritu, ¿sí? Pero esta carne también la domina el espíritu. A ver, el espíritu, antes quien dominaba era el alma, al espíritu y al cuerpo. Ahora es el espíritu quien tiene gobierno sobre el alma y el cuerpo. Amén. Entonces, eso sí lo tenemos que tener bien claro, ¿sí? Dice, la carne tiene que morir, ¿sí? Para que deje al espíritu en libertad. Como dice, la palabra es como una espada De dos de filos. 2 filos. Que penetra parte del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y aclara y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es clave, la palabra como separa Amén. el alma, la mente del espíritu, Así ¿verdad? es. Para que el alma no contamine al espíritu, ¿verdad? Entonces, aquí dice el alma que pecare, esa morirá, ¿verdad? Entonces, la carne, tenemos que crucificar la carne. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Nuestros pensamientos están crucificados en Él. Ahora tenemos la mente del espíritu, ¿sí? Cuando habla aquí Pablo de la ley de la mente, no es la mente natural, es la mente que ya subió al espíritu, ¿verdad? Más tenemos la mente de Cristo. Y en otro pasaje por ahí dice la mente del espíritu. Entonces, sí tenemos ya ese cambio, los que creímos, ¿verdad? Una nueva mente, ¿sí? Porque esta no es la mente caída, esta es la mente regenerada, ¿sí? Entonces, ya no vivimos la ley del pecado, ¿sí? Dice luego que el 13, luego que es bueno, lo que es bueno viene a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte por medio
de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Todavía se trae esa lucha contra el cuerpo, los sentidos del cuerpo y el espíritu. Sí es una lucha, ¿verdad? Pero ya la ley del espíritu el espíritu de vida en Cristo Jesús ya nos ha librado de esta ley del pecado y de la muerte. Gracias. Ya no reina entre vosotros el pecado, ¿sí? El viejo hombre ya murió, y lo que murió, murió, ¿sí? Entonces, hermanos, dice, hay esa ambivalencia siempre, hago lo que no quiero y no hago, dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, ¿verdad? Entonces, esa es la naturaleza caída, pero sí tiene que tener dominio el espíritu, ¿verdad? Miren, David, ¿cómo hay esa situación del espíritu y del alma? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Se está refiriendo al alma caída, al hombre caído, a la mente caída. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Verdad? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún Él te alabará. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te inquietas? ¿Por qué te desesperas? Por esa lucha. Pero Él reprende. Con el Espíritu reprende toda esa situación carnal. Ahora, el carnal es no nada más el cuerpo, también es el alma, pero caída. Y aquí Pablo está hablando ya una mente, un alma, una mente regenerada. La ley de la mente es la ley del Espíritu, ¿sí? Ahora por el Espíritu. Entonces, ahora sí que esta es la introducción, hermanos, para no vivir más en la carne. Vamos a ir viviendo en el Espíritu, ¿verdad? Los que viven en la carne, de lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es, ¿sí? Ya no vivo yo, ya no vive en la carne, sino Él vive en nosotros. Vamos a vivir por el Espíritu, ¿sí? No por la carne, hermanos, ¿sí? Porque la carne es una insatisfacción, ¿sí? Los deseos de la carne, ¿no? ¿Qué? De los ojos. La vanagloria de la vida. Y la vanagloria, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Ya no, hermanos. Ya no vamos a vivir por lo que vemos, sino por lo que creemos. ¿Sí? Vamos a vivir por la palabra. Ese es vivir en el Espíritu. Ahorita, ¿verdad? Romanos 8 nos va a aclarar muchas cosas. Pero vivir en el Espíritu es vivir en su voluntad, es vivir en su palabra, vivir en su propósito y vivir en su reposo, ¿sí? No, hermanos. Entonces vamos a leer de Romanos, ahora sí que todo el 8, que llega hasta aquí, 8 del 1 al 39. Aleluya. Vamos a leer y luego lo vamos a ir parafraseando, hermanos, ¿sí? Amén. Pero ve leyéndolo, ¿sí? Y que te ministre. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Así es. Que te ministre, ahora sí. Amén. Que si hay una administración para este día, Amén. es la palabra. Aleluya. Esta década es importante. Es la peri, la boca de Dios. Amén. Dios va a hablar, ¿sí? Entonces vamos a estar en el Espíritu, ¿verdad? Sí. Porque Él se comunica, el Espíritu, alma y cuerpo de nosotros, el Espíritu se comunica, tiene la comunión con Dios. Es una de las características del Espíritu, que es la comunión con Dios, ¿verdad?
y es por el Espíritu Santo. Miren, en las despedidas del apóstol Pablo en sus cartas, ¿verdad? Dice, se despide el amor de Dios, el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación, ¿verdad? Y la comunión del Espíritu Santo. Es el alto comunicador, ¿sí? Es el que nos comunica con el Padre, ¿sí? ¿Verdad? Por medio de su Hijo, ¿sí? Por Cristo Jesús, y en el poder del Espíritu Santo nos acercamos hacia el trono de tu divina gracia, ¿sí? La gente se acerca por la moral. No, hermanos, nosotros nos acercamos, ¿verdad? Por el Espíritu, por la gracia de Dios, ¿sí? Entonces vamos a leer Romanos 8, viviendo en el Espíritu. Te lo he hecho del 1 al 39. Ahora sí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperando lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Más que vencedores, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos hijos, hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén. Amén. Hermano, no, el apóstol Pablo aquí sí Amén. tiene toda esa Aleluya. ambivalencia Amén. de la carne Sí. y del espíritu. Vamos a leer las obras de la carne. Los dos tienen resultados, la carne y el espíritu hay resultados, las obras de la carne y el fruto del espíritu, hermano. Aquí vamos a saber dónde andamos, si andamos en la carne o andamos en el espíritu, ¿sí? Lo que es de la carne, carne es, lo que es nacido de la carne, carne, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, Así, ¿verdad? La carne es la carne, ¿sí? Y tiene obras, ¿verdad? Y las leemos en Gálatas, ¿qué? 5, Gálatas 5. 16 al 21. Claro. Bueno. Ahora sí, las obras de la carne. Voy a leer desde 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que os quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, miren, vamos a hacer una práctica, creo que ustedes la van a hacer en su casa. Y vamos a ver qué tanto estamos viviendo de la carne y qué tanto estamos viviendo en el espíritu, ¿sí? Y vamos a ministrar la carne, porque por ahí dice en
en lo que leímos en el 8, Romanos 8. 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Amén. Ya estamos en cristianos, ¿sí? Amén. Pero hay obras de la carne. Pero por el Espíritu vamos a hacer morir las obras de la carne. Amén. Va a pesar más el Espíritu, ¿verdad? Amén. Dice, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud. Dice, para estar otra vez en temor, sino haber recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, ¿verdad? Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu Amén. de que somos hijos de Dios. Hay un testimonio, ¿sí? Y sí traemos eso de la carne, pero por el Espíritu vamos a hacer morir las obras de la carne. ¿No, hermanos? Homicidios, fornicaciones, borracheras, orgías. No, hermanos. Egoísmo, ¿verdad? Egolatría. El vivir en la carne, como decía ayer en la enseñanza, ¿verdad? Es 3 puntos. Busca la necesidad material, ¿qué otra? ¿Verdad? Busca todo lo material, ¿sí? Busca todo lo que su alma desea, como aquel dice, alma, aquel hombre que de plano andaba en la carne, ¿cómo dice? Alma, gózate y come todo, que mañana bebe, que mañana moriremos, ¿sí? Hermanos, ese es vivir en la carne. A ver, vivir en la carne es vivir en el espíritu del mundo, ¿verdad? Ese es vivir en la carne. Y lo que es carne, carne es, ¿verdad? Pero va a dominar el espíritu de vida en Cristo Jesús. Va a tener un dominio, ¿sí? La gracia sobre la ley, ¿verdad? El espíritu sobre la ley, ¿sí? Porque hay una ley del espíritu que manda, ¿sí? Que Pablo la llama la ley de mi mente, ¿verdad? Es la ley del espíritu, ¿sí? Entonces vamos a apuntalar bien todas esas obras de la carne para irlas punteando. ¿Qué vivo de esto? Homicidio, fornicación, ¿verdad? Malas palabras, todo lo que traemos del hombre viejo. A ver, las obras de la carne son levadura, ¿verdad? Es levadura, es la vieja levadura. Todo eso, y poca levadura, leuda toda la masa, ¿sí? Entonces, hermanos, vamos a hacer un análisis, ¿verdad? De qué es lo que estamos viviendo, ¿sí? Y puede ser que Romanos 7 sea para los inconversos y para los creyentes, ¿sí? Carnales. A veces se vive en esa ambivalencia, ¿verdad? Del espíritu y la carne. Entonces, sí es importante. Por eso la doctrina de arrepentimiento de obras muertas, Aleluya. ¿verdad? Es decir, que por ejemplo todas estas obras de la carne nos tienen que llevar al arrepentimiento. Amén. Porque por la ley conocieron el pecado, por la palabra conocieron el pecado. Pero ahora, ¿qué es el arrepentirse? ¿Verdad? Él dice metanoia, es volverse, dar 180 grados, ¿verdad? Dejar lo que hacías es dejar de hacer, ¿sí? Es un proceso, ¿sí? Pero de que se puede, pero es arrepentirse, ¿sí? Más que de palabra, es un cambio de actitud, es un cambio de mente. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tienes que renovarte la mente de Cristo. Renuévate en y por la palabra. Solamente así nos vamos a renovar. Porque
Dice, hermano, no, pues es que yo no tengo nada de qué arrepentirme, ¿verdad? Nosotros por eso tenemos a la palabra por espejo, ¿verdad? Es el único libro, hermanos, ¿verdad? De los bestsellers, ¿sí? Que nos dice nuestra condición. Muchos libros nos dicen la condición, pero también nos llevan al arrepentimiento. Y este libro es el que nos lleva hacia Dios, hacia buscar el rostro de Dios, ¿sí? No, ese es lo que hace el Espíritu. Ese es el redarguir para el arrepentimiento, ¿sí? Miren, en Judas, ¿verdad? Más que un redarguir, hubo una mala conciencia, ¿sí? El arrepentimiento tiene que ver con la conciencia, ¿sí? Dice Hebreos, dice que Él nos va a limpiar de toda mala conciencia, ¿no? No sé cuál es el que está en Hebreos, ¿verdad? Él nos va a limpiar de toda mala conciencia, ¿sí? Necesitamos la sangre de Cristo y ir al trono de su gracia cada vez que pequemos para arrepentirnos. Ahora sí, que es un arrepentimiento de salvación y un arrepentimiento permanente para los cristianos. Sí, es un arrepentimiento de salvación y sí es un cambio que nosotros tuvimos, ¿sí? Y escriban, hermanos, antes de Cristo su testimonio, háganlo y analícenlo, ¿sí? Antes de conocer a Cristo, su testimonio, y después de arrepentirse, los frutos, dice Juan, frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber, de todo esto tiene que haber frutos dignos. Amén. ¿Qué es digno, hermano? ¿Sí? No falsos, dignos, fieles, ¿sí? Fidedignos, que salgan de una buena conciencia, ¿sí? Miren, ahí está la clave de todo esto, la conciencia. A ver, ¿qué es la conciencia? La conciencia es darnos cuenta del mundo que nos rodea, ¿sí? No, luego le dicen al niño, no seas inconsciente, ¿verdad? Se sale fuera de la realidad del niño. No dice, no seas inconsciente. Fíjate lo que estás haciendo. Y ya no regaña el papá o la mamá, ¿no? ¿Verdad? No, hermanos. Una mala conciencia, ¿sí? Es la intención del corazón. ¿Con qué intención? Es bueno, pero no es correcto, ¿sí? ¿Cómo está, hermano? Bien, sí, pero no correcto, ¿sí? Entonces, eso nos da, solo Dios ve el corazón del hombre, las intenciones del corazón, ¿sí? Él no mira lo que vive el hombre, Él mira la intención del corazón, el motivo, ¿sí?, que lo llevó a pensar en eso. ¿Qué cita tenemos? No. Bueno, entonces, hagan esa tarea, hermanos. Yo le diría esa experiencia que tuvieron antes y después de Cristo, ¿qué es lo que estamos viviendo, ¿sí? ¿Verdad? Por ejemplo, el perdón. Ahora sí que les voy a dar un ejemplo de lo que yo viví, ¿sí? ¿Verdad? El ejemplo de cuando viví en el mundo, ¿verdad? Yo estaba en la ley del pecado, estaba en las obras de la carne, vivía el espíritu del mundo, ¿verdad? ¿Y cuál fue uno de los primeros frutos del primer resultado de testimonio en mi vida? Fue el perdón. Pero tú dices, el perdón no la mente. No, el perdón que ni yo me perdonaba, ¿sí? De todas aquellas personas que había dañado,
por mi conducta, ¿sí? Por mi vida, ¿sí? Una vida desordenada en todos los sentidos, hermano, ¿sí? El alcohol, el dejar a Dios, ¿sí? Porque aquí sí está interesante, porque yo nací en un hogar cristiano, pero el evangelio nació en mí hasta ya de grande, ¿sí? Entonces yo fui la otra situación, aparte del perdón, que ni yo podía, tuve que perdonarme a mí mismo de todo el mal que les hice a las gentes que estaban a mi alrededor, que vivieron conmigo, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, de eso, y ya después, ¿cómo fui buscando el perdón con la gente? Tuve que ir, dice, en cuanto dependa, tú pide perdón. Pero miren, para el perdón sí es decir, oye, perdóname, pero más es un cambio de actitud. Y eso fue lo que tuve con la gente, un cambio de actitud. Igual, pero unos me querían, otros no, pues si tú eras, olvídate, ¿sí? Vamos a ver el caso de Pablo, ¿sí? No, dice, este fue el retractor de la iglesia y yo ahora vine a querernos dar el evangelio. Pues él con su actitud, con el cambio, con la transformación que hubo en él, convenció, ¿verdad?, de que él había dejado el pecado. Él era perseguidor de los cristianos y ahora era perseguido, ¿verdad?, por los judíos como él. Lo vivió en carne propia, ¿sí? Así yo, hermanos, ¿verdad? No me creía, no, pues ¿cómo que has cambiado? No, mira, mejor córtala, ¿verdad? Entonces tuve que perdonarme y perdonar con un cambio de actitud, ¿sí? Una reivindicación primeramente con la vida y con la gente. Y otra vez, Dios me tuvo que llamar muy fuertemente, ¿sí?, al arrepentimiento. Ahora del testimonio que tengo es de que antes yo fui un apóstata del evangelio, porque yo ya lo había recibido y lo rechacé, ¿verdad?, por muchos años, ¿verdad? Entonces también de eso le pedí perdón a Dios, ¿verdad? Aposté contra el evangelio, apostaté contra el evangelio, ¿sí? Entonces, y así, hermanos, si les sigo contando mi vida, ¿verdad?, escriban, hermanos, y van a ver qué cosas van a salir. Siéntense tantito ahorita en este tiempo de frío, con un cafecito, ¿verdad?, o un tecito, dice Xochitl, y empiecen, hermanos, ¿verdad? Va a ser difícil, hermano, porque hay cosas que ni nosotros nos las perdonábamos. Pero eso no nos dejaba aceptar el perdón de Dios. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, ¿verdad?, dice que ya las cosas pasadas, ¿verdad?, las cosas viejas pasaron. Ya lo pasado, he aquí yo hago cosas nuevas. ¿Sí? Ya. Él sepultó. Gloria a Dios. Él sepultó. Ahora lo recordamos, sí, pero ya no nos mueve. Ya no nos trae esa angustia como antes, ¿sí? Así es. Hermanos, llegamos a vivir viajes astrales, sueños astrales, ¿sí? ¿Cuál era el temor? Ese era un temor que tenía. No era el temor del miedo, no. Era el temor a que no regresara de ese viaje astral. Porque volaba. Y ya cuando me daba cuenta que no era la realidad, quería volver otra vez a mí y no podía. Entonces dije, si no puedo volver, me voy a quedar ahí. No entendía muchas cosas, ¿no? Pero lo que sí entendía es que si no podía volver, ya me quedaba ahí para siempre. Morir, pues. Ahora entendemos un viaje astral que sí se puede. La gente se ha quedado en esos viajes astrales, ¿sí? Ese es vivir en la carne, hermanos. Vivir todas esas sensaciones
y emociones de angustia, de persecución, de que estaba metido en un crucigrama y la angustia era que no podía salir. No sé, de repente me veía dentro de un crucigrama y no, fue una vida muy angustiosa. Por eso yo le digo a Xochitl, no, mira, tú naciste en el Evangelio casi a los 6 años y no, sí, pero es que yo mi testimonio, no, sí tienes testimonio. Y pero Dios qué me bien. guardó de todo eso. Sí, es un testimonio poderoso. Doy gloria a Dios. Pero le digo, qué bien que no viviste todo esto, ¿sí? Porque es muy doloroso, ¿no? Aparentemente vives el clamor de la vida, con el dinero, con cosas que te atraen, ¿sí? Pero son vanas, ¿sí? Porque cuando te quedabas solo, cuando ya no había dinero, ni amigos, ni nada, porque el amigo solo te invitaba para el alcohol. Sí, vamos a comer, pero la comida se convertía, ¿verdad?, en una parranda. Entonces, pues no, hermanos. Eso vivimos, ¿verdad? Por ahí le puse en un testimonio, esta fue mi vida. Así pues, hermanos, esta fue mi vida. Amén. Ahora vivo, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Aleluya. Ahora la experiencia de tu nueva vida. Ahora sí, que el fruto del arrepentimiento. Ahorita vamos a ver, ese es el frutos, dice Juan, frutos dignos de arrepentimiento. Amén. ¿Sí? Dignos, necesito frutos, dice. Quiero ver tus frutos, ¿verdad? Entonces, para hacer morir las obras de la carne, dice, el Espíritu va a hacer morir las obras de la carne. Amén. Dice, Espíritu, hacéis morir, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, vamos a leer, Xochitl, el fruto del Espíritu, en 9 manifestaciones. ¿Sí? Gálatas 5. Se tiene que ver, hermanos, el fruto. Imagínense un árbol que da manzanas y que, no, si es un manzano, dice, pero yo no veo las manzanas. Sí, pero se quedó en un potencial, ¿verdad? Tiene que ver el fruto y un fruto maduro. Y dice la palabra que si la higuera le fue, no, la pobre higuera, de veras, dice, y la higuera pues no dio fruto y fue cortada. Tienes que dar fruto, porque el árbol que no da fruto es cortado, ¿sí? Ahora sí, vamos a leer el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Entonces, no hay ley. Ahora sí que con esto matas a la ley, viviendo en el Espíritu. Entonces, ese amor empieza con amor. Sí. Empieza con amor, que es el amor que tuvo para con nosotros. ¿Sí? Aleluya. Y el amor no es el clamor, hermano. No. A ver, vamos a ver el amor de Dios y el amor del hombre, porque es un fruto y es el principal fruto. Dices que si tienes todos los dones y todo y no tenéis amor, Nada. entonces vamos a ver el amor de Dios y el amor del hombre, el amor natural, ¿sí? Bueno, el amor carnal, hermano. ¿Sí? Ahora sí, dice, de tal manera amó Dios el parámetro del amor para él fue la vida. Dice, el que ama al amigo va a dar su vida por él, ¿sí? Entonces ya no es el amor del 14 de febrero, que ya lo tenemos casi dentro de un mes. Ya no va a ser ese glamour, ¿sí? Las burbujas, ese es el del hombre, el amor del hombre. La emoción. A ver, hermanos, el amor del hombre está basado en emoción. El amor de Dios está basado en una convicción, ¿sí?
en una decisión, ¿verdad? Sí, sí puede ser el sentimiento, el resultado, pero no para llegar al amor, ¿sí? Aquí el del hombre es el sentimiento para llegar al amor, ¿verdad? Y allá es el resultado del amor, el sentimiento. Entonces, es diferente, ¿sí? Porque si hay una emoción y sintió compasión, amor por las almas, ¿verdad? Lo conmovió, ¿sí? Entonces, el amor, ahora sí, el amor del hombre es condicional, el amor de Dios es incondicional, ¿sí? Por amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia. Por amor eterno nos ha mantenido, ¿sí? No nos ha destruido, porque nos ama mucho, porque le costamos mucho, ¿sí? Por eso nos tiene, por eso nos ha mantenido. Y su gracia, dice, por su gracia ha pasado por alto muchas cosas, pero se va a acabar su gracia, ¿no? Dice que Él es lento para la ira, dice, y presto en perdonar, pero de que se aira, se va a airar, ¿sí? Entonces, ¿cómo es vivir en la carne y cómo es vivir en el pecado, ¿sí? Entonces, el 7, ¿cómo vemos esa fluctuación? El 7, el espíritu y la carne, ¿verdad? Y lo que quiero hacer no lo hago, porque hay una ley de la carne que hago lo contrario. Entonces, ¿qué está dominando la carne? Está hablando de cristianos, Pablo está hablando de cristianos. Entonces, a veces que nos gana, por decirlo así, la carne, ¿sí? Pero la carne tiene que morir por el espíritu, ¿sí? Arrepentimiento, dice, tiene que ver mucho con la conciencia, ¿sí? Conciencia es darnos cuenta, ¿sí? ¿Verdad? Estaba en Hebreos, creo que lo de conciencia. Bueno, ¿qué vas a ver? Aquí tengo un versículo muy bueno en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, pasiones y deseos desordenados, ¿sí? Pura pasión, pura gente almática, hermanos. La carne es puro almático, ¿sí? Lo mueve la emoción. Miren, ¿quién era de la emoción? Pedro. No, Señor, yo por ti hasta la muerte. Pedro, ¿me amas? No. Él era bipolar, yo creo, emocional. No, hermanos. Sí, tenemos que tener la emoción, el sentimiento y todo, sí. Pero ya como resultado de que tenemos al Espíritu Santo, sí. El gozo, el vino, el gozo, sí. ¿Fue así? Hebreos. ¿Sí? La conciencia. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de toda mala conciencia. Ahí está la clave de mucha obra de la carne en la conciencia, ¿sí? A ver, vamos a explicarlo bien claro, ¿sí? La conciencia es un juez, ¿verdad? Es un juez que se levanta y dice, ¿estás bien o estás mal? ¿Verdad? Y cuando alguien nos dice, mira, Efraín, Xochitl, están mal, ¿sí? Pero se levanta la razón y lo justifica. Y la razón justifica ese dictamen de la conciencia. Y nos autojustificamos. Ah, mira, Xochitl, estoy mal, pero no tan mal. El otro hermano anda peor que yo, pero ahí está predicando. No, pues no, hermano. No podemos hacer esas comparaciones. No se vale más bien. No vamos a aceptar nuestra condición, ¿sí? Y vamos a llevarlo al trono del arrepentimiento, así, hermano. Amén. Para que nos limpie de toda mala
conciencia, ¿sí? Porque ahora esa conciencia, ahora a todos nos dio una conciencia, Amén. a los que en Cristo y a todos nos dio una conciencia, ¿sí? Para que discernir lo bueno y lo malo. Pero luego el hombre le dio esa conciencia, ¿verdad? Ese juez dentro de él, pero se impermeabiliza la conciencia, ¿verdad? Y acaba de destazar a uno con el cuchillo y se sienta a comer una torta de jamón, una torta de queso de puerco. Y ya se inmunizó, su conciencia ya se inmunizó, ya se insensibilizó. Exacto. Y luego dice el apóstol Raúl, ya no es que te roben la cartera ni que te quiten el carro, ya es crueldad de que te maten, de que te destrocen y que te echen en un caso para hervirte como pozón. No, hermanos, ya es crueldad, ya no es robar la cartera. A un amigo de nosotros que estaba en los laboratorios del Chopo en diagnósticos, a su hijo en la puerta de su casa le quisieron robar la camioneta con pistola en mano, y como no se dejó, lo mataron y ni se llevaron la camioneta. Un hombre pues joven, ¿no? Hermanos, así está, así está. No hay piedad, se ha perdido la conciencia, la noción de qué es lo bueno y qué es lo malo. Dicen que a los de Nínive no conocían su mano derecha, su mano izquierda, no distinguen qué es lo bueno entre lo bueno y lo malo. Ya para ellos les da lo mismo, ¿sí? Qué triste, ¿no? ¿Verdad? Vivir con una mente confusa. Esa es una confusión, ¿bien? Cuando vivimos en la carretera hay mucha confusión de muchas cosas, ¿sí? Solo cuando llegamos a Dios Él nos da, ¿verdad?, una conciencia en el espíritu. Ahora sí, hermanos, ya subimos la conciencia del alma caída, ¿sí?, a la conciencia del alma regenerada, a la conciencia del espíritu, ¿sí?, ¿verdad? Porque ya fue limpiada por la sangre de Cristo. Pero si hay una mala intención que sentimos que vamos otra vez y que seamos limpios. ¿Ahora sí? ¿No? Bueno, entonces seguimos adelante. El amor. Bueno, ya vimos que el amor es condicional, incondicional. El amor condicional, ¿qué otra cosa del amor? El amor eterno. Con amor eterno te he amado y por tanto, ¿verdad? El amor que no cambia. Él siempre, la fidelidad del amor, ¿sí? Miren cuántas cosas se prometieron en el altar, hasta la muerte, ¿sí? Y a la muerte en un año ya se acabó, si quería, ¿verdad? Porque decidieron en la emoción, no en una convicción. Mira, bueno, llegan a los tribunales. Bueno, ¿por qué se van a negociar? Mire, por incompatibilidad de caracteres, ¿verdad? Antes te quería y ahora pues ya no te quiero y ya, ya aquí terminamos, ¿verdad? Porque ya se acabó el amor. O sea, se acabó el dinero, se acabó el amor, algo pasó, ¿no? ¿Verdad? Pero ese fue fundamentada en el sentimiento. El sentimiento es, a ver, hermanos, el sentimiento es como un electrocardiograma, el sub y baja, ¿sí? A veces estamos, ¿verdad?, y a veces estamos arriba y a veces estamos abajo, ¿verdad? Y de acuerdo al estado de ánimo decidimos. ¿Y qué tal? Si estamos, ahorita decidí y mañana ya me arrepentí. Bueno, hoy te quiero, mañana pues, es que ya no te quiero. Ya no siento nada por ti. No, hermanos. El amor de Dios es una convicción, ¿verdad? Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. No importa que vivamos o que muramos, somos de Él. Tenemos una convicción, ¿verdad? Él nos amó. Imagínense si nos ha amado por sentimiento. Él hubiera escogido a los puros buenos. No, a lo vil, de lo vil y menospreciado, de ahí nos sacó. ¿Sí? De ahí nos sacó.
por su amor. Gracias, Señor. No, hermanos. Nosotros siempre andamos haciendo separación. Los impíos, no, también por ellos murió, hermano. ¿Verdad? También por ellos dio su sangre. Y nosotros, no, nosotros somos los buenos. No, los malos, los impíos, ¿por qué no conocen? No, hermano, no. Debemos entender, así estábamos nosotros, para acabar pronto. Él ya nos predestinó, solamente que hay unas ovejas que están del lado izquierdo y otras del lado derecho. Pero todas son ovejas de mi padre. ¿Sí? Ya que pasen al redil, entonces ya. Pero ahí está. En fin y al cabo es creación de Dios. Entonces, Él ama a su creación, ¿verdad? Y la creación gime por la redención de los hijos de Dios. Amén, así es. Gime por una redención porque también fue maldecida la tierra. Sí. Entonces, hermanos, tenemos que analizar nuestra conciencia, nuestras actitudes, nuestro caminar, este nuevo caminar en Cristo Jesús, ¿verdad? Este mismo sentir, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo, ¿sí? Entonces, porque dice acá, vamos a leer un poquito. El que a los que predestinó, ¿verdad? Es el 8:30, ¿sí? Y ahí, para ir terminando, hermanos, vamos a hablar algo de la predestinación. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Nos predestinó. Amén. Ya nos conocía. Digo, pues si todavía no habíamos nacido, no, hermanos, en la eternidad Él conoce todo. Amén. Nosotros tenemos que entrar a la eternidad. Amén. Miren, hermanos, cuando aceptamos a Cristo, si algo nos dio, fue la vida eterna. Amén. La vida eterna. Nos dio la eternidad. Nos dio, ahora, por la palabra vamos a ir viviendo la eternidad. ¿Sí? Ya es, bueno, ¿qué es eternidad? ¿Sí? Eternidad es donde ya no hay tiempo, ¿sí? Es un espacio más que tiempo, ¿sí? Entonces ya no hay tiempo de antes, ya no hay el antes y no hay el después, ¿sí? Todo el hoy, ¿cómo es? El hoy es eternidad, ¿sí? Para Dios, 1000 años como un día. Entonces, cuando entremos a la eternidad de Dios, ahora sí, cuando entremos a la eternidad de Dios vamos a entender muchas cosas, ¿sí? Y sobre todo que Él nos escogió, ya nos designó, nos asignó desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Verdad? En Él, si Él ya dio todo, ¿cómo no nos dará en Él todas las cosas? Ahora, no nos va a dar lo que queremos, ni lo que necesitamos, porque no lo sabemos. Nos va a dar de acuerdo a su voluntad. Esa es la diferencia, ¿sí? Porque nosotros necesitamos, ahora sí, y queremos muchas cosas, ¿sí? Pero no es lo que querramos, sino es de acuerdo a su voluntad. Dice que pedimos mal, no nos da porque pedimos mal. Vamos a ver cómo pedimos, ¿sí? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de nuestra petición? ¿Sí? Miren, hermanos, y tristemente, luego hermanos que no tenían trabajo y que les consiguió un buen trabajo, pues antes iban los domingos, pues ya nada más recibieron la provisión o el hijo y lo que Dios les estaba pidiendo y ya fueron a la iglesia, vivido por nosotros. No, hermanos, no,
es que yo sí, hasta la muerte como Pedro, y que yo te voy a seguir, pero ya Dios me dio un trabajo y todo, y al rato no, pues es que ya no tengo tiempo de ir porque tengo que ir a trabajar. Y ya los llamó el espíritu del mundo. Los permeó, los invadió, y ya dejaron su primer amor. ¿Sí? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Sí? Ante todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a caminar esta década a pesar de, hermano, ¿sí? Bajo el poder del Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu, ¿sí? Solo así vamos a poder caminar este camino. Que todo lo que vemos y extrapolamos, y las estadísticas y todo que los medios masivos de información nos dicen, ¿no? Sí, hermano. Pero peor si no caminamos, ¿verdad? El camino que Dios nos marcó. Trazó un camino, una senda de justicia, ¿sí? Entonces vamos a caminar sobre eso. Nada ni nadie me apartará de tu amor, ¿verdad? Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, dice, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermano. Nada ni nadie nos va a separar, ni tribulación, ni hambre, ni economía, ni finanzas, ni amenazas de muerte, ni ninguna influencia. Nada nos va a separar. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Amén, hermanos. Hasta aquí hoy, y seguimos la próxima clase con Romanos, ¿sí? Viviendo en el Espíritu. Amén, hermanos. Aquí terminamos esta clase, hermanos, y vamos a orar por los hermanos para despedirnos, ¿sí? Amén. Gracias, Padre Celestial, por esta hermosa palabra, Señor, en Romanos. Gracias, Padre Celestial, porque enfatiza de tu amor, Señor. Cómo no escatimaste a tu propio Hijo Jesucristo, Señor, sino que lo diste, lo entregaste por todos nosotros, Señor. Y que estemos en esa fe, en esa seguridad, mi Dios, de que tú nos das todas las cosas que necesitamos, como dice tu palabra, que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará, Señor. Lleva ahora a tu pueblo, Señor, a reposar en delicados pastos y junto a aguas de reposo, Señor. Dales descanso a todo tu pueblo, Señor. Danos descanso en el nombre de Jesús. Y Padre bendito, gracias, Padre, porque tu amor es tan maravilloso, Señor. Le pedimos que tú nos permitas conocer más a Jesucristo, Señor. Y Padre, que tu amor nos inunde y se derrame y que sea lo que demos a los demás. Y como comentó el hermano Efraín, empezó por perdonarse a sí mismo, por amarse a sí mismo, así nosotros, Señor. Y que este amor, Señor, que sobrepasa los límites, Señor, tu amor, que es tan grande, lo podamos comprender, Señor. Que en medio de este tiempo, Señor, tu iglesia se levante como tú dijiste, Señor Jesucristo, que sería la señal que tu iglesia, el amor entre hermanos, Señor, estaría presente y vigente. Danos ese amor, Señor, en todos los niveles, honrándote a ti, glorificándote a ti, agradándote. Ese amor, Señor, para amar a los demás, Padre, con el celo de que como iglesia, Padre, todos lleguemos a tu presencia, a disfrutar de tu gloria y también tu amor, Señor, a nuestras vidas, a nosotros mismos, porque tu palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Empieza todo amándonos, Señor, aceptando que tú nos has amado y nos has hecho valiosos. Gracias, Dios, por esta palabra de vivir en el Espíritu, Señor, en esta victoria. Glorifícate, Señor, en el nombre precioso de Jesús pedimos. Gracias. Amén, amén. Amén.
Maranata Shalom. Maranatha Shalom.